¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. Video sobre la teoría del aprendizaje significativo de David Auler. Concepto e estructura cognitiva. La estructura cognitiva comprende el conjunto de conceptos, ideas y la forma en la que estos están organizados. Esquema general del aprendizaje. Para Ausubel, el aprendizaje puede ser de tipo mecánico o significativo. Esto dependerá de la interacción con la estructura cognitiva previa que posee el educando. Pero veamos primero qué es el aprendizaje mecánico. En el aprendizaje mecánico, la información se almacena de forma arbitraria, no se interactúa con el conocimiento preexistente. Como podría ser un ejemplo, el aprendizaje de fórmulas de física. Regresando al esquema general del aprendizaje, veamos ahora el aprendizaje por recepción. El aprendizaje por recepción, el educando incorpora el contenido que se presenta en su forma final para que pueda recuperarlo y reproducirlo posteriormente. En cambio, tenemos el aprendizaje por descubrimiento. En el aprendizaje por descubrimiento, la información debe reconstruirse por el alumno. El contenido no se presenta en su forma final, y el alumno reorganiza la información de manera que se puede reproducir el aprendizaje deseado. Tanto aprendizaje por descubrimiento como aprendizaje por recepción puede ser de tipo mecánico o significativo. Esto dependerá de la estructura cognitiva previa que posee el alumno para que se pueda dar un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo. La información contenido debe ser potencialmente significativa, lo que implica que integre significado psicológico y significado lógico. El significado psicológico, la información potencial se convierte en contenido nuevo y diferenciado. El significado lógico indica que se relaciona de forma intencional, para lograr vincular la información contenido potencialmente significativa y la estructura cognitiva previa del educando, resultando en nuevas estructuras cognitivas que posteriormente serán reestructuradas. Sus modelos de aprendizaje, sus tipos de razonamiento, el aprendizaje por descubrimiento y la importancia de la literatura y de la narrativa en el aprendizaje. Para ponernos un poco en contexto, Brunner pertenece y es miembro fundante, padre fundador, casi podríamos decir, del movimiento del cognitivismo, o la revolución de la teoría de la mente, del conocimiento y del aprendizaje. Este cognitivismo se suele denominar constructivismo social, ya que considera que la psique es moldeada en su interacción con los otros en sociedad y en una determinada cultura. La cultura precisamente determina que todo aprendizaje es cultural, situado, contextuado y arbitrario. Todos los conocimientos que los miembros activos de una cultura deben tener para pertenecer y formar parte activa y significativa de dicha cultura varía y cambia dependiendo la cultura y dependiendo el tiempo histórico. Estos conocimientos que deben aprenderse se dan siempre en una interacción social con los otros. Todo aprendizaje no puede ser
catalogado como individual, sino como social, en la interacción con un otro que puede ser un maestro, un experto, y en relación a compañeros que tienen un mismo nivel de aprendizaje y estamos aprendiendo juntos en colaboración. Lógicamente, estos son postulados del constructivismo social simbólico de la psicología de Lev Semyonovich Vygotsky,